El monitor cardíaco emitía ese sonido constante que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Mis párpados pesaban como plomo, mi respiración era apenas un susurro, y cada latido de mi corazón parecía ser una lucha épica contra el tiempo. Había estado 3 días en coma después del infarto masivo que sufrí en mi casa de La Paz, mientras preparaba el almuerzo para el cumpleaños número 40 de mi única hija, Mariana. Mi nombre es Rosa Elena Gutiérrez. Tengo 64 años y durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora y luchadora. Enviudé hace 15 años cuando mi esposo Carlos murió en un accidente de tráfico, dejándome sola para criar a Mariana, quien entonces tenía 25 años. Desde ese momento, dediqué cada fibra de mi ser a asegurarme de que mi hija tuviera todo lo que necesitaba. Trabajé doble turno en la fábrica textil. Vendí empanadas los fines de semana y hasta limpié casas por las noches para pagarle sus estudios universitarios en administración de empresas. Durante todos estos años, invertí cada boliviano que pude ahorrar en el futuro de Mariana. Gasté más de 180.000 bolivianos en su educación. Vendí las joyas que heredé de mi madre por 25.000 bolivianos para costear su maestría. E incluso hipotequé nuestra casa familiar para darle el capital inicial de 80.000 bolivianos que necesitaba para montar su negocio de consultoría empresarial. Todo lo hice con amor incondicional, creyendo que estaba construyendo un futuro mejor para mi única familia. Mariana se casó con Roberto López hace 5 años, un contador que siempre me pareció calculador y frío. Desde el matrimonio, noté que mi hija comenzó a cambiar. Sus visitas se volvieron esporádicas. Nuestras conversaciones telefónicas se acortaron, y cuando la llamaba, siempre parecía tener prisa o estar ocupada con asuntos importantes de su empresa, pero yo justificaba todo, diciéndome que era natural que una mujer casada tuviera nuevas prioridades. El día del infarto, había pasado toda la mañana cocinando el plato favorito de Mariana, fricasé de pollo con papas, el mismo que le preparaba cuando era niña y que siempre le arrancaba una sonrisa. Había decorado la mesa con flores frescas que compré en el mercado Rodríguez, gastando mis últimos 50 bolivianos en hacer que todo fuera perfecto para su cumpleaños. Tenía planeado darle una sorpresa especial, los documentos de la casa, ya completamente pagada, para que fuera suya cuando yo ya no estuviera. Pero mientras pelaba las papas, sentí ese dolor punzante en el pecho que se extendió por mi brazo izquierdo como fuego líquido. El cuchillo se me resbaló de las manos, y lo último que recuerdo es el sonido metálico al chocar contra el suelo de la cocina antes de que todo se volviera negro. Ahora estaba aquí, en esta cama de hospital, flotando entre la conciencia y la inconsciencia, cuando escuché voces familiares en el pasillo. El corazón me dio un vuelco de esperanza al reconocer la voz de Mariana. Mi hija había venido, pensé con alivio. A pesar de todo, estaba aquí, preocupada por su madre. Pero entonces, las palabras que siguieron me atravesaron el alma como una daga helada. «Doctor, no se esfuerce tanto», escuché susurrar a Mariana con una voz que destilaba frialdad. Ella ya ha vivido demasiado, a los 64 años, y con ese corazón, tal vez sea lo mejor. Cada palabra golpeó mi pecho como un martillazo. Mi propia hija, la niña a quien había dedicado mi vida entera, estaba sugiriéndole al médico que no luchara por salvarme. Sentí como si me hubieran arrojado a un pozo de hielo, y una rabia profunda y dolorosa comenzó a crecer en mi interior como una llama que se alimenta del viento. Apreté las sábanas con toda la fuerza que me quedaba, hundiendo mis uñas en la tela hasta que mis nudillos se pusieron blancos, pero mantuve los ojos cerrados. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender qué había convertido a mi hija amorosa en esta extraña cruel que deseaba mi muerte. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me marcó vivirla, por favor dale like a este video, suscríbete al canal para escuchar el resto de esta increíble historia y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para mí, mientras comparto esta experiencia que cambió mi vida para siempre. La conversación continuó en el pasillo, y cada palabra que escuchaba era como veneno que se filtraba directamente en mis venas. Roberto, el esposo de Mariana, había llegado también, y su voz se mezcló con la de mi hija en una sinfonía de crueldad que jamás imaginé escuchar. «Es una carga, Mariana»,
decía Roberto con esa frialdad calculadora que siempre había percibido en él. Piénsalo bien. Los gastos médicos van a ser enormes y ella no tiene seguro privado. Todo va a salir de nuestros bolsillos. Mi corazón, ya débil por el infarto, parecía querer detenerse por completo. ¿Carga? ¿Yo era una carga para la hija a quien había dado todo? Lo sé, amor, respondió Mariana, y su voz sonaba tan distante, tan ajena a la niña, que una vez corrió hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Además, la casa está a su nombre. Si algo le pasa, podemos venderla. Son al menos 400.000 bolivianos que podríamos usar para expandir el negocio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas cerradas. Mi propia hija estaba calculando el valor monetario de mi muerte como si fuera una transacción comercial. La casa por la que había trabajado día y noche, la casa donde ella había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había celebrado cada cumpleaños hasta que se casó, ahora era solo un número en una ecuación que incluía mi muerte. Además, continuó Roberto, piensa en el dinero que has invertido en ella todos estos años. Tu madre nunca te lo va a devolver. Es dinero perdido. Pero si heredas la casa, tienes razón, susurró Mariana. Ya hice suficiente por ella. Le pagué la educación, le di oportunidades, la cuidé cuando enviudó. Ya cumplí como hija. Quise gritar, quise levantarme de esa cama y enfrentarlos, pero mi cuerpo no respondía. La traición dolía más que cualquier infarto. Mi hija había reescrito nuestra historia, transformando mi amor y sacrificio en favores que ella me había hecho a mí. Doctor Ramírez, escuché que Mariana se dirigía al médico que acababa de llegar. Queremos hablar sobre las opciones de tratamiento para mi madre. Por supuesto, respondió el doctor con voz profesional. Su madre ha tenido un infarto severo, pero con el tratamiento adecuado y algunos procedimientos podríamos estabilizarla. Necesitaríamos hacer una angioplastia, que cuesta aproximadamente 35.000 bolivianos, y luego un tratamiento de rehabilitación cardíaca que podría costar otros 20.000 bolivianos durante los próximos 6 meses. Hubo un silencio que se sintió eterno. Podía imaginar la mirada que Roberto y Mariana se estaban intercambiando, pesando mi vida contra 55.000 bolivianos. Doctor, dijo finalmente Roberto, ¿y si optamos por un tratamiento más conservador? Más conservador significa básicamente cuidados paliativos, explicó el doctor con cierta firmeza en la voz. Mantenerla cómoda, pero sin intervenciones agresivas. En su estado actual, sin la angioplastia, sus posibilidades de recuperación son muy limitadas. Entendemos, dijo Mariana con una tranquilidad que me heló la sangre. Creemos que lo mejor para ella es no sufrir más procedimientos invasivos. Después de todo, ya tiene 64 años, doctor. El doctor guardó silencio por un momento antes de responder. Señora López, debo informarle que 64 años no es una edad avanzada en términos médicos. Su madre podría tener muchos años de vida por delante con el tratamiento adecuado. Lo sabemos, doctor, intervino Roberto. Pero conocemos a Rosa Elena y sabemos que ella no querría ser una carga para nadie. Una carga. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. La mujer que había trabajado hasta sangrar las manos para darles a ellos una vida mejor, ahora era una carga que querían eliminar. Muy bien, dijo el doctor con un tono que denotaba cierta incomodidad. Prepararé el papeleo para el tratamiento conservador. Pero debo advertirles que están tomando una decisión muy seria. Cuando se alejaron sus pasos, me quedé sola en esa habitación, conectada a máquinas que monitoreaban una vida que mi propia hija había decidido que ya no valía la pena preservar. Pero en medio de ese dolor tan profundo, algo más comenzó a crecer dentro de mí, una determinación férrea de sobrevivir. No iba a darles el gusto de verme morir. No iba a permitir que convirtieran mi muerte en su ganancia económica. Si querían la casa, si querían deshacerse de mí, tendrían que enfrentarse a una Rosa Elena muy diferente a la madre sumisa y sacrificada que habían conocido. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a luchar no solo por sobrevivir, sino por enseñarles una lección que jamás olvidarían. Durante los siguientes 2 días, permanecí en ese estado de semiconciencia, fingiendo estar más grave de lo que realmente estaba. Mi cuerpo se fortalecía lentamente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando y recordando detalles que antes había pasado por alto.
Cada visita de Mariana y Roberto se había convertido en una oportunidad para conocer mejor a los extraños en los que se habían transformado. El tercer día, mientras fingía dormir, escuché a Mariana hablando por teléfono en el pasillo, su voz llena de una emoción que no había escuchado en años, pero que no tenía nada que ver conmigo. Sí, amor, el agente inmobiliario dice que la casa de mamá puede venderse rápidamente, decía con entusiasmo. La zona se ha revalorizado mucho. Estamos hablando de al menos 450,000 bolivianos, tal vez más si la remodelamos un poco. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo estaban esperando mi muerte, sino que ya habían contactado a un agente inmobiliario. La casa donde había criado a mi hija, donde cada ladrillo representaba horas de trabajo y sacrificio, ya tenía precio en el mercado. Roberto tiene razón, continuó Mariana. Con ese dinero podemos abrir la segunda sucursal de la consultora en Santa Cruz. Los números que hemos proyectado son increíbles. Podríamos triplicar nuestros ingresos en 2 años. Cerré los puños bajo las sábanas. Mi vida se había reducido a un plan de negocios, a una proyección financiera en una hoja de cálculo. Los 180,000 bolivianos que había invertido en su educación, los 25,000 de las joyas de mi madre, los 80,000 de la hipoteca para su negocio, todo era agua pasada. Ahora solo importaba lo que podrían obtener de mi muerte. El doctor Ramírez dice que pueden ser días o semanas. Escuché que decía, y había algo parecido a la impaciencia en su voz. Pero Roberto ya tiene todo preparado para los trámites de sucesión. Como soy hija única, el proceso debería ser sencillo. En ese momento, el doctor Ramírez entró a la habitación para hacer su ronda matutina. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento humano. «Buenos días, señora Gutiérrez», me dijo suavemente, revisando mi expediente. «Sé que probablemente puede escucharme, aunque no pueda responder. Quiero que sepa que, independientemente de lo que su familia haya decidido, estoy aquí para ayudarla». Sentí una calidez extraña en el pecho. Al menos una persona en este hospital se preocupaba genuinamente por mi bienestar. «He estado revisando sus análisis», continuó, «y debo decirle que su corazón está respondiendo mejor de lo que esperábamos. Sus signos vitales se han estabilizado considerablemente. Con el tratamiento adecuado, podría recuperarse completamente». Era la confirmación que necesitaba. Mi cuerpo estaba luchando, mi corazón se fortalecía y la vida corría por mis venas con más fuerza cada día. Pero no iba a revelarlo todavía. Tenía un plan, y necesitaba que Mariana y Roberto siguieran creyendo que estaba al borde de la muerte. Esa tarde, cuando llegó la enfermera Carmen, una mujer mayor con quien había establecido una conexión silenciosa a través de miradas y pequeños gestos, decidí que era el momento de actuar. Cuando se acercó a revisar mi suero, abrí lentamente los ojos y la miré directamente. Sus ojos se iluminaron de sorpresa y alegría. «Señora Rosa Elena», susurró emocionada. «¡Qué alegría verla despierta!». Levanté débilmente mi mano y la coloqué sobre la suya. Con voz ronca y apenas audible le susurré: «Carmen, necesito que me ayude. Tengo que salir de aquí sin que mi hija se entere». La enfermera me miró confundida. «Pero señora, su hija está muy preocupada por usted. Viene todos los días». «No», la interrumpí con más firmeza. Mi hija quiere que muera, Carmen. La escuché hablar con el doctor. No quiere que me traten». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas y comprensión. Había trabajado en hospitales durante 30 años y había visto de todo, incluyendo familias que abandonaban a sus seres queridos por dinero. «¿Qué necesita que haga?», me preguntó, tomando mi mano con firmeza. «Necesito que le diga al doctor Ramírez que quiero hablar con él en privado, sin que mi hija se entere. Y necesito que me ayude a contactar a mi abogado, don Fernando Vilca. Su número está en mi cartera, en el cajón de esa mesa». Carmen asintió con determinación. «No se preocupe, señora Rosa Elena. La vamos a ayudar». Cuando cerré los ojos nuevamente, fingiendo volver a la inconsciencia, una sonrisa se dibujó en mis labios por primera vez en días. Mi hija había subestimado gravemente a su madre, y estaba a punto de descubrir qué tan costoso podía ser ese error. El doctor Ramírez llegó a mi habitación esa misma noche, después de que las visitas habían terminado. Carmen había hecho su trabajo perfectamente, y ahora tenía la oportunidad de hablar libremente por primera vez en días. «Señora Gutiérrez», me dijo con voz suave pero preocupada. Carmen me contó lo que escuchó.
¿Es cierto que su hija no quiere que reciba tratamiento? Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo cómo mi cuerpo protestaba, pero obedecía. Doctor, mi hija cree que soy una carga económica. Escuché cuando le dijo que no se esforzara tanto por salvarme. El doctor apretó la mandíbula y pude ver la indignación en sus ojos. Eso va contra todo lo que representa la medicina, señora. Su recuperación es posible y tengo la obligación ética de ofrecerle el mejor tratamiento disponible. Entonces ayúdeme, le dije tomando su mano. Quiero pagar mi propio tratamiento. Tengo algunos ahorros en una cuenta que mi hija no conoce. 85,000 bolivianos que he estado guardando para emergencias durante los últimos 10 años. Era dinero que había ahorrado en secreto, vendiendo comida casera a mis vecinos y haciendo trabajos de costura por las noches. Dinero que había escondido porque tenía el presentimiento de que algún día podría necesitarlo para algo importante. Nunca imaginé que sería para salvar mi propia vida de las manos de mi hija. Perfecto, dijo el doctor con determinación. Podemos hacer la angioplastia mañana mismo y el tratamiento de rehabilitación. Pero necesitamos mantener esto en secreto hasta que usted esté completamente recuperada. Hay algo más, doctor, le dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Necesito que le diga a mi hija que mi estado se ha deteriorado, que tal vez no pase de esta semana. El doctor me miró con sorpresa. ¿Para qué quiere hacer eso? Porque necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Necesito conocer completamente a la persona en la que se ha convertido mi hija. Esa misma noche, Carmen me ayudó a contactar a don Fernando Vilca, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Era un hombre íntegro que había manejado los papeles de mi esposo cuando murió y en quien confiaba completamente. Rosa Elena, me dijo por teléfono con voz preocupada. Carmen me explicó la situación. Esto es muy grave. ¿Estás segura de que quieres proceder con lo que me has pedido? Completamente segura, Fernando, le respondí con firmeza. Quiero que prepares todos los documentos que te mencioné y quiero que vengas mañana por la noche al hospital, pero en secreto. Carmen te ayudará a entrar. Entiendo. Rosa Elena, solo quiero que sepas que lo que estás planeando va a cambiar todo para siempre. Ya todo cambió para siempre, Fernando. El momento en que mi hija decidió que mi vida no valía 55,000 bolivianos, todo cambió. Al día siguiente, el doctor Ramírez cumplió su parte del plan. Cuando Mariana y Roberto llegaron para su visita diaria, el doctor los recibió con expresión grave. Me temo que tengo noticias preocupantes, les dijo con voz solemne. El estado de su madre se ha deteriorado durante la noche. Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos. Desde mi cama, fingiendo estar inconsciente, observé la reacción de mi hija. Esperaba ver dolor, tristeza, desesperación. En cambio, vi un brillo extraño en sus ojos, como si acabara de recibir noticias de una herencia inesperada. ¿Cuánto tiempo le queda, doctor?, preguntó Roberto con una frialdad que me estremeció. Tal vez días, tal vez una semana. Es difícil precisar en estos casos. Entiendo, dijo Mariana, y juro que escuché alivio en su voz. ¿Hay algo que podamos hacer para que sea más cómodo para ella? Solo mantenerse cerca, respondió el doctor, mirándola fijamente. A veces, el amor de la familia puede hacer milagros, incluso en casos como este. Cuando se fueron, escuché a Mariana susurrarle a Roberto. Llama al agente inmobiliario mañana. Dile que probablemente tengamos noticias antes del fin de semana. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi plan desapareció completamente. Mi hija no solo había dejado de amarme, estaba contando los días para mi muerte como si fuera una cuenta regresiva hacia la lotería. Pero lo que no sabía era que su madre había aprendido a jugar el juego mucho mejor que ella. La angioplastia se realizó a las 5 de la mañana del día siguiente, en el mayor secreto. El doctor Ramírez había coordinado todo perfectamente. Oficialmente, me habían llevado para unos estudios de rutina, pero en realidad me estaban salvando la vida con mis propios ahorros. Mientras me preparaban para la cirugía, pensé en todos los años que había trabajado para guardar ese dinero. Las madrugadas vendiendo apey y buñuelos en la parada del autobús, las noches cosiendo uniformes escolares para los niños del barrio, los fines de semana limpiando oficinas cuando Mariana creía que estaba descansando. Cada boliviano de esos 85,000 representaba horas de esfuerzo que ahora, literalmente, me estaban devolviendo la vida.
La cirugía fue un éxito rotundo. Cuando desperté en recuperación, el doctor Ramírez tenía una sonrisa enorme en el rostro. «Rosa Elena», me dijo con orgullo, «su corazón está funcionando como el de una mujer de 40 años. La obstrucción se ha eliminado completamente y sus signos vitales son excelentes». Carmen estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y llorando de alegría. «Señora Rosa Elena, es usted más fuerte que muchos jóvenes que hemos tratado aquí». Pero lo más importante era mantener el secreto. Oficialmente, seguía siendo una paciente terminal que se desvanecía lentamente. El doctor Ramírez había sido brillante en su actuación, informando a Mariana y Roberto que los estudios confirmaban el deterioro acelerado de mi condición. Esa tarde, don Fernando llegó al hospital disfrazado de sacerdote, una idea ingeniosa de Carmen que permitió que entrara sin levantar sospechas. Llevaba consigo una carpeta con documentos que cambiarían todo. «Rosa Elena», me dijo sentándose junto a mi cama, «he preparado todo lo que me pediste, pero antes de que firmes, quiero asegurarme de que entiendes las implicaciones». «Las entiendo perfectamente, Fernando», le respondí con una claridad mental que no había sentido en años. «Mi hija ha demostrado que no me ve como su madre, sino como un obstáculo financiero. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias». Los documentos que Fernando había preparado eran varios, pero el más importante era el cambio completo de mi testamento. Hasta ese momento, Mariana era mi única heredera, lo que significaba que recibiría la casa, mis ahorros y todo lo que había acumulado durante mi vida. El nuevo testamento era radicalmente diferente. La casa, valuada en 450.000 bolivianos, sería donada a la Fundación Hogar de Ancianos San José, donde varios de mis vecinos habían encontrado cuidado y dignidad en sus últimos años. Mis ahorros restantes, aproximadamente 35.000 bolivianos después de pagar el tratamiento médico, serían destinados a una beca educativa para niños huérfanos. Para Mariana, dejaba exactamente 1 boliviano y una carta que explicaba mis razones. «También he preparado esto», dijo Fernando, mostrándome otro documento, «una declaración de tu puño y letra, explicando todo lo que has escuchado y vivido durante estos días, por si alguien cuestiona tu estado mental al momento de cambiar el testamento». «Perfecto», le dije, firmando cada documento con una determinación que me sorprendía. «¿Y el otro asunto?» «También está resuelto», sonrió Fernando. «He contactado a un investigador privado muy discreto. Se llama Mario Sandoval y es especialista en investigaciones financieras. Ya está revisando las cuentas de la empresa de Mariana y Roberto». Este era el otro elemento de mi plan. Si mi hija y su esposo eran capaces de desear mi muerte por dinero, quería saber qué otros secretos estaban escondiendo. En mis años trabajando, había aprendido que las personas que traicionan a su familia por dinero generalmente tienen otros esqueletos en el armario. «¿Cuándo tendré los resultados?», pregunté. «Mario es muy eficiente. En una semana deberíamos tener un informe completo sobre sus finanzas, incluyendo si han estado evadiendo impuestos o si tienen deudas ocultas». Esa noche, cuando Mariana llegó para su visita, yo estaba preparada para la mejor actuación de mi vida. Me había aplicado un poco de base pálida que Carmen me había conseguido, y había practicado una respiración superficial que daba la impresión de debilidad extrema. «Mamá», susurró Mariana, tomando mi mano con una ternura que sabía que era completamente falsa. «Sé que probablemente no puedes oírme, pero quiero que sepas que te amo mucho». Quise reír ante la ironía. La misma boca que había calculado el valor de mi muerte ahora pronunciaba palabras de amor. «Roberto y yo hemos estado pensando», continuó, «y queremos que sepas que siempre te recordaremos con cariño. Cuando ya no estés, prometo que cuidaré tu casa como si fuera un templo que iba a vender al mejor postor en cuanto yo estuviera bajo tierra. El doctor dice que tal vez no pases de esta semana», añadió, y juro que escuché esperanza en su voz. «Pero no te preocupes por nada. Roberto y yo nos encargaremos de todo». Cuando se fue esa noche, llamé a Carmen. «¿Estás lista para la siguiente fase del plan?», le pregunté. «Completamente lista, señora Rosa Elena. Mañana será el día». Era hora de resucitar de entre los muertos y enseñarle a mi hija que había subestimado gravemente a su madre. El día de mi milagrosa recuperación llegó con una precisión quirúrgica. Durante una semana, había permitido que Mariana y Roberto vivieran en la dulce expectativa de mi muerte inminente.
mientras yo me fortalecía física y mentalmente para lo que vendría después. El doctor Ramírez había programado todo para las 3 de la tarde, hora en que sabíamos que Mariana llegaría para su visita diaria. Carmen había coordinado que varias enfermeras estuvieran presentes para que hubiera testigos de la inesperada recuperación. Cuando escuché los pasos de Mariana acercándose por el pasillo, cerré los ojos y regulé mi respiración para parecer al borde de la muerte. Había practicado esta actuación durante días y sabía exactamente cómo lucir moribunda. «Doctor», escuché la voz de Mariana desde la puerta. «¿Cómo está mi madre hoy?» «Me temo que su estado es crítico», respondió el doctor Ramírez con la solemnidad de un actor consumado. «Pero pase, señora López. Tal vez su presencia pueda brindarle algo de paz en estos momentos finales». Mariana se acercó a mi cama, y aunque tenía los ojos cerrados, podía sentir su presencia. Para mi sorpresa, no percibí tristeza o dolor emanando de ella, sino una especie de energía ansiosa, como si estuviera esperando que sonara un timbre que anunciara el final de una espera larga y tediosa. «Mamá», susurró, tomando mi mano, «si puedes oírme, quiero que sepas que siempre te amaré». Era el momento perfecto. Lentamente, comencé a abrir los ojos, fingiendo confusión y debilidad extrema. «¿Mariana?», murmuré con voz ronca, mirándola como si emergiera de un sueño profundo. El grito de sorpresa que salió de su garganta fue genuino, pero no fue un grito de alegría. Fue más bien como el grito de alguien que acaba de ver aparecer un fantasma en su casa. «¡Doctor!», gritó Mariana. «Doctor, venga rápido». El doctor Ramírez entró corriendo, seguido por Carmen y otras 2 enfermeras, todos actuando su papel de sorpresa y emoción. «Esto es extraordinario», exclamó el doctor, tomando mi pulso y revisando mis signos vitales. «Señora Gutiérrez, ¿cómo se siente?» «Débil», susurré. Pero siento que regreso a la vida». Durante los siguientes minutos, el equipo médico realizó una serie de exámenes rápidos, todos previamente coordinados, que confirmaron mi inesperada mejoría. El doctor Ramírez explicó a Mariana que, aunque poco común, estos casos de recuperación súbita ocurrían ocasionalmente en pacientes cardíacos. «Es verdaderamente un milagro», le dijo a Mariana, quien permanecía de pie junto a mi cama con una expresión que no podía descifrar completamente. «Su madre ha respondido de manera extraordinaria. Con el tratamiento adecuado, podría tener muchos años de vida por delante». Observé cuidadosamente la cara de mi hija durante este anuncio. Esperaba ver alegría, alivio, felicidad por la recuperación de su madre. En cambio, vi algo que me partió el corazón: decepción. Sus labios formaron una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Era la sonrisa forzada de alguien que acaba de perder una apuesta importante. «Es maravilloso, mamá», dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca. «Estoy tan feliz de que estés mejor». «Mariana», le dije con voz débil pero clara, «necesito hablar contigo sobre algo importante. Ven más cerca». Se acercó a mi cama y pude ver que sus manos temblaban ligeramente. ¿Sería nerviosismo por mi recuperación o ansiedad por algo más? «Hija», le susurré, «durante estos días que estuve inconsciente, tuve sueños muy extraños. Soñé que alguien decía que ya había vivido demasiado». La color se desvaneció completamente de su rostro. Sus ojos se agrandaron como platos y vi cómo tragaba saliva con dificultad. «Mamá», tartamudeó, «fueron solo sueños. Los pacientes en coma a veces tienen alucinaciones». «Tal vez», le respondí, manteniéndola bajo mi mirada fija. Pero se sintieron tan reales, tan dolorosamente reales. El doctor Ramírez intervino en el momento perfecto. «Señora López, necesitamos hablar sobre el plan de tratamiento para su madre. Con esta recuperación inesperada, podemos proceder con la angioplastia y el programa de rehabilitación que habíamos discutido inicialmente». «Por supuesto, doctor», respondió Mariana, pero escuché la tensión en su voz. «Haremos todo lo necesario para la recuperación de mi madre». «Excelente. El costo total del tratamiento será de aproximadamente 55,000 bolivianos. ¿Podrán cubrir esos gastos?». Vi cómo Mariana y Roberto, quien había llegado minutos antes, intercambiaban una mirada de pánico. Era exactamente la misma cantidad que habían considerado demasiado costosa para salvar mi vida una semana antes. «Bueno, doctor», dijo Roberto con voz tensa, «necesitaremos revisar nuestras finanzas y...»
No se preocupen, los interrumpí con una sonrisa que esperaba pareciera débil pero agradecida. He estado pensando en esto. Tengo algunos ahorros que pueden cubrir el tratamiento. La sorpresa en sus rostros fue genuina esta vez. Mariana conocía mi situación financiera, o al menos creía conocerla. Sabía que vivía de una modesta pensión y de los trabajos ocasionales que hacía en el barrio. ¿Ahorros, mamá?, preguntó Mariana con voz incrédula. ¿De dónde? He estado guardando dinero durante años, hija, le expliqué con la satisfacción de alguien que está revelando un secreto bien guardado. Vendiendo comida, cosiendo, haciendo trabajos pequeños. Nunca te lo mencioné porque quería que fuera para una emergencia real. Roberto y Mariana se miraron nuevamente y pude ver la frustración en sus ojos. No solo había sobrevivido contra sus expectativas, sino que además tenía recursos propios para mi tratamiento, lo que significaba que no dependería de ellos económicamente. Eso es maravilloso, mamá, dijo Mariana, pero su tono sugería lo contrario. Sí, agregué con una sonrisa que ahora permitía que fuera un poco más fuerte. He aprendido que en la vida uno nunca sabe cuándo va a necesitar cuidarse a sí mismo. Esas palabras llevaban un mensaje subliminal que esperaba que entendieran. Ya no era la anciana dependiente que habían imaginado. Era una mujer con recursos, con planes y con una nueva perspectiva sobre las personas en las que había confiado. Cuando se fueron esa tarde, los escuché susurrar en el pasillo. «Esto complica todo», decía Roberto con frustración evidente. «Lo sé», respondía Mariana. «No esperábamos que se recuperara, y mucho menos que tuviera dinero propio. ¿Y ahora qué hacemos con los planes de expansión? Contábamos con el dinero de la casa. Tendremos que buscar otras opciones», suspiró Mariana. «Tal vez un préstamo bancario». Sonreí para mis adentros. Mi resurrección había destruido completamente sus planes, pero esto era solo el comienzo. Tenía muchas más sorpresas preparadas para ellos. Una semana después de mi milagrosa recuperación, estaba lo suficientemente fuerte como para recibir visitas más prolongadas. El tratamiento había sido un éxito completo, y aunque Mariana y Roberto aparentaban estar felices por mi mejoría, yo podía percibir la tensión que crecía entre ellos cada día. Durante este tiempo, don Fernando había estado trabajando silenciosamente en segundo plano, y finalmente llegó el momento de conocer los resultados de la investigación sobre las finanzas de mi hija y su esposo. Mario Sandoval, el investigador privado, llegó al hospital un martes por la tarde, presentándose como un amigo de la familia. Era un hombre de unos 45 años, con aspecto profesional pero discreto. Exactamente el tipo de persona que podía pasar desapercibida en cualquier lugar. «Señora Rosa Elena», me dijo después de que Carmen se asegurara de que estuviéramos solos. «Tengo información muy interesante sobre su hija y su yerno». Abrió una carpeta y comenzó a mostrarme documentos que hicieron que mi sangre se helara y se calentara al mismo tiempo. «Primero», explicó Mario, «la empresa de consultoría de su hija no está en la situación financiera que aparenta. Han estado exagerando sus ingresos y ocultando deudas significativas». Me mostró estados de cuenta bancarios que revelaban que Mariana y Roberto debían más de 120,000 bolivianos a varios bancos, préstamos que habían tomado para mantener las apariencias de éxito empresarial, pero que no podían pagar. «Segundo», continuó Mario, «han estado evadiendo impuestos de manera sistemática. Le deben al Estado aproximadamente 85,000 bolivianos en impuestos no pagados de los últimos 3 años. Pero lo que más me impactó fue lo siguiente que me reveló. Tercero, y esto es lo más grave, han estado usando la consultora como fachada para lavar dinero de un empresario local involucrado en actividades ilícitas. Roberto ha estado manejando transacciones financieras por montos superiores a 300,000 bolivianos que no pueden justificar legalmente. Mi hija, la niña que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, se había convertido en una criminal. No solo había deseado mi muerte por dinero, sino que además estaba involucrada en actividades ilegales que podrían llevarla a la cárcel. «¿Qué tan graves son estas acusaciones?», pregunté, sintiendo cómo mi mundo se tambaleaba. «Muy graves, señora. Si las autoridades descubrieran esto, Mariana y Roberto podrían enfrentar entre 5 y 8 años de prisión, además de multas que podrían ascender a más de 500,000 bolivianos. ¿Y qué recomienda que haga con esta información?». Mario me miró con seriedad.
Eso depende de usted, señora Rosa Elena. Podemos entregar toda esta evidencia a las autoridades, o podemos usarla como, digamos, una herramienta de negociación. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hija, la niña que había llevado al colegio todos los días, que había aplaudido en mis brazos durante sus primeros pasos, ahora se había transformado en una desconocida capaz de crimen y traición. Al día siguiente, cuando Mariana llegó para su visita, la observé con ojos completamente nuevos. Ya no veía a mi hija, veía a una criminal que había estado viviendo una mentira durante años. «Mamá», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «te ves mucho mejor hoy. El doctor dice que podrías recibir el alta la próxima semana». «Sí, hija», le respondí, estudiando cada gesto de su cara. «Estoy ansiosa por volver a casa y retomar mi vida normal». «Sobre eso, mamá», dijo Roberto, quien había entrado silenciosamente. «Hemos estado pensando que tal vez sería mejor que vinieras a vivir con nosotros por un tiempo. Después de todo lo que has pasado, necesitas cuidados especiales». Ahí estaba, su nuevo plan. Si no podían heredar mi casa a través de mi muerte, intentarían controlarme llevándome a vivir con ellos, probablemente para manipularme y eventualmente obtener acceso a mis propiedades. «Es muy considerado de su parte», les dije con una sonrisa igualmente falsa, «pero me siento capaz de cuidarme sola. Después de todo, tengo 64 años, no 94. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida de frustración. «Pero mamá», insistió Mariana, «después de lo que pasó, Roberto y yo nos sentiremos más tranquilos si estás cerca de nosotros». «¿Tranquilos?», pregunté, permitiendo que un tono ligeramente sarcástico se filtrara en mi voz. «¿Por qué no se sentirían tranquilos? Solo tuve un infarto. Con el tratamiento adecuado, puedo vivir muchos años más». Roberto tosió incómodamente. «Por supuesto, Rosa Elena, solo queremos lo mejor para ti». «Lo sé», les dije sonriendo dulcemente. «Y yo también quiero lo mejor para ustedes. Por cierto, ¿cómo va el negocio?». Mariana siempre ha sido tan reservada sobre los detalles de su empresa. Vi cómo Mariana se ponía tensa inmediatamente. «Va bien, mamá». «Muy bien. De hecho, estamos considerando expandirnos». «¡Qué maravilloso!», exclamé con genuino entusiasmo falso. «Debe ser muy exitosa para poder permitirse una expansión. ¿Cuánto facturan aproximadamente al mes?». La pregunta los tomó desprevenidos. Roberto se movió nerviosamente en su silla y Mariana tartamudeó antes de responder. «Bueno, mamá, esos son detalles técnicos que probablemente no te interesen». «Al contrario», insistí, «me interesa mucho conocer el éxito de mi hija. Después de todo, invertí tanto en su educación que me siento como una socia silenciosa». El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver cómo sus mentes trabajaban febrilmente, tratando de encontrar respuestas que no levantaran sospechas. Era hora de comenzar a jugar con las cartas que tenía escondidas bajo la manga. El día de mi alta médica llegó como una liberación y una declaración de guerra al mismo tiempo. Durante 3 semanas en el hospital, había planeado meticulosamente cada movimiento que haría una vez que regresara a mi casa. Mariana y Roberto no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Carmen me ayudó a empacar mis pocas pertenencias y aprovechamos el momento para repasar una vez más nuestro plan. «¿Está segura de que quiere hacer esto sola, señora Rosa Elena?», me preguntó con preocupación maternal. «Podría ser peligroso confrontarlos directamente». «Carmen», le dije, tomando sus manos con cariño, «he vivido 64 años. He sobrevivido a la muerte de mi esposo, a un infarto y a la traición de mi propia hija. Si no puedo enfrentar a 2 criminales de poca monta en mi propia casa, entonces no merezco llamarme Rosa Elena Gutiérrez». Mariana llegó a buscarme exactamente a la hora programada, acompañada por Roberto. Ambos actuaban como la perfecta familia amorosa, pero yo podía ver a través de su fachada como si fuera cristal. «Mamá, estamos tan felices de llevarte a casa», dijo Mariana, abrazándome con una calidez que sabía era completamente fabricada. «Hemos preparado todo para que estés cómoda». Durante el viaje en auto hacia mi casa, mantuve una conversación ligera sobre mi recuperación y mis planes de regresar gradualmente a mis actividades normales. Pero por dentro, mi mente repasaba cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegamos a mi casa en el barrio San Pedro, sentí una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el alivio de regresar al lugar donde había sido feliz durante tantos años. Por otro lado,
estaba la amarga realización de que esta casa, que había representado seguridad y amor familiar, se había convertido en el centro de una batalla por mi propia dignidad. «¡Qué bueno estar en casa!», exclamé, mientras Roberto llevaba mi pequeña maleta hasta la puerta. «Mamá», dijo Mariana mientras abría la puerta, «Roberto y yo hemos estado pensando y realmente creemos que sería mejor que vinieras a quedarte con nosotros por unas semanas, solo hasta que te sientas completamente recuperada». «Hija querida», le respondí con una sonrisa maternal, «aprecio mucho su preocupación, pero me siento perfectamente capaz de cuidarme sola. Además, tengo una sorpresa para ustedes». Los ojos de ambos se iluminaron con lo que interpreté como codicia apenas disimulada. Probablemente pensaron que iba a anunciar algún regalo o herencia temprana. «¿Una sorpresa?», preguntó Roberto, tratando de sonar casual pero fallando completamente. «Sí», les dije, dirigiéndome a la sala y señalando el sofá para que se sentaran. «Pero primero, quiero que me cuenten honestamente cómo están las cosas con ustedes. El negocio, las finanzas, todo. Después de lo que pasé en el hospital, me di cuenta de que no sé lo suficiente sobre la vida de mi hija». Vi cómo se miraron nerviosamente. Mariana se aclaró la garganta antes de hablar. «Bueno, mamá, como te dije en el hospital, el negocio va muy bien. Estamos considerando expandirnos y...» «Mariana», la interrumpí suavemente, «¿recuerdas cuando eras niña y me mentías sobre haber hecho la tarea?» Ella me miró confundida. «Sí, mamá, pero no entiendo qué tiene que ver...» «Pues tenías exactamente la misma expresión que tienes ahora», le dije, manteniendo mi tono maternal, pero permitiendo que se filtrara un toque de acero. «Siempre supe cuando me mentías, hija, y sé que me estás mintiendo ahora». El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Roberto se movía incómodamente en su asiento, y Mariana había palidecido considerablemente. «No sé de qué hablas, mamá», murmuró Mariana, pero su voz carecía de convicción. «¿No sabes?», pregunté, levantándome del sofá y caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde había cultivado flores durante años. «¿No sabes que deben más de 120,000 bolivianos a varios bancos? ¿No sabes que le deben al Estado 85,000 bolivianos en impuestos no pagados?» El sonido que salió de la garganta de Roberto fue como un gemido ahogado. Mariana se había puesto de pie bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes eso?», tartamudeó. Me giré para enfrentarlos, y en ese momento dejé caer completamente la máscara de la anciana frágil y confundida que había estado usando durante semanas. «Mariana», les dije con una voz que destilaba una autoridad que no había usado en años, ¿realmente pensaste que tu madre era tan estúpida como para no investigar por qué mi propia hija deseaba mi muerte? La explosión de pánico en sus rostros fue inmediatamente satisfactoria. Roberto se había puesto de pie también, y ambos me miraban como si hubieran visto aparecer a un demonio en lugar de la anciana vulnerable que creían conocer. «Mamá, no sé de qué estás hablando», insistió Mariana, pero su voz temblaba. «¿No sabes?», pregunté, acercándome a ellos paso a paso. «¿No sabes que escuché cada palabra que dijiste en el hospital? Cada conversación sobre vender mi casa, cada plan para mi muerte, cada cálculo del valor de mi vida». Mariana se dejó caer de vuelta en el sofá, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. «Pero eso no es todo», continué, disfrutando de cada segundo de su horror creciente. «También sé sobre el lavado de dinero, sobre los 300,000 bolivianos que no pueden justificar, sobre toda la red criminal en la que se han involucrado». Roberto había comenzado a sudar profusamente. «Rosa Elena, puedo explicarlo todo». «No», les dije con firmeza. «Ya no hay explicaciones. Ahora van a escuchar qué voy a hacer con toda esta información». Era el momento de revelar la sorpresa que realmente tenía preparada para ellos. El silencio en mi sala era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Mariana y Roberto me miraban como conejos atrapados en los faros de un auto, esperando el impacto inevitable. «Siéntense», les ordené con una autoridad que no sabía que poseía. «Van a escuchar todo lo que tengo que decirles, y no van a interrumpir hasta que termine». Se sentaron obedientemente, y por primera vez en años sentí que tenía el control absoluto de la situación. «Hace 3 semanas», comencé, paseándome frente a ellos como una fiscal presentando su caso,
Ustedes tomaron la decisión de que mi vida no valía 55.000 bolivianos. Decidieron que era mejor dejarme morir para heredar esta casa y usar el dinero para expandir su negocio criminal. Mariana abrió la boca para protestar, pero la silencié con una mirada. No hables, le dije firmemente. Tuviste tu oportunidad de hablar en el hospital, cuando le dijiste al doctor que no se esforzara tanto por salvarme porque yo ya había vivido demasiado. Vi cómo las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Mariana, pero mi corazón se había endurecido más allá de cualquier compasión maternal. Durante estos días, he tomado algunas decisiones que van a cambiar sus vidas para siempre, continué. Primero, he cambiado completamente mi testamento. Esta casa, que ustedes ya habían tasado en 450.000 bolivianos con un agente inmobiliario, será donada en su totalidad a la Fundación Hogar de Ancianos San José. El grito ahogado que salió de Mariana fue como música para mis oídos. Mis ahorros restantes, proseguí, serán destinados a una beca educativa para niños huérfanos. Para ti, Mariana, he dejado exactamente 1 boliviano y una carta explicando por qué. Roberto se había puesto de pie, con la cara roja de furia. «No puedes hacer eso. Somos tu familia». «¿Familia?». Me reí con una amargura que me sorprendió a mí misma. ¿La familia que calcula el valor de mi muerte? ¿La familia que ya había contactado agentes inmobiliarios antes de que yo muriera? Segundo, continué, ignorando sus protestas. Tengo aquí toda la evidencia de sus actividades criminales. Saqué de mi bolso las copias de los documentos que Mario Sandoval había reunido y los dejé caer sobre la mesa de centro como una bomba. Evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude bancario. Tienen un currículum criminal muy impresionante para una pareja tan joven. Roberto había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Rosa Elena, si entregas esa información, arruinarás la vida de tu propia hija. Mi hija, le respondí con frialdad, arruinó su propia vida el momento en que decidió que mi muerte era una oportunidad de negocio. Mariana finalmente habló, con una voz quebrada que era apenas un susurro. Mamá, por favor, no era en serio. Estaba asustada, confundida. ¿Asustada?, exploté, permitiendo que toda mi rabia acumulada saliera a la superficie. ¿Estabas asustada cuando calculabas cuánto dinero ganarías con mi muerte? ¿Estabas confundida cuando ya habías planificado cómo gastar el dinero de la venta de mi casa? Me dirigí hacia la ventana, tratando de calmar la furia que amenazaba con consumirme. Pero, dije, girándome hacia ellos con una sonrisa que sabía que era más aterradora que mi ira, soy una madre justa. Les voy a dar una oportunidad. Los ojos de ambos se iluminaron con una esperanza desesperada. Tienen exactamente 48 horas, les anuncié, para hacer 3 cosas. Primero, van a confesar voluntariamente sus crímenes ante las autoridades fiscales y van a arreglar su situación legal, pagando todas las multas y impuestos que deban. «Pero no tenemos ese dinero», protestó Roberto débilmente. Segundo, continué, ignorándolo, van a pagarme de vuelta cada boliviano que invertí en la educación y el negocio de Mariana. Los 180.000 de su educación, los 25.000 de las joyas de mi madre y los 80.000 de la hipoteca. En total, 285.000 bolivianos. «Eso es imposible», gritó Roberto. «No tenemos ese dinero». Tercero, terminé. Mariana va a escribir una carta de disculpa pública que será publicada en el periódico local, explicando cómo trató a su madre y pidiendo perdón a la comunidad. «¿Y si no hacemos eso?», preguntó Mariana con voz temblorosa. «¿Qué pasará?» «Si no lo hacen», les dije con la sonrisa más dulce que pude formar, entregaré toda la evidencia criminal a la fiscalía. Publicaré yo misma la historia completa de su traición en todos los medios locales y me aseguraré de que toda La Paz sepa exactamente qué tipo de personas son. Además, agregué como golpe final, me mudaré al hogar de ancianos y viviré cómodamente con el dinero de la venta de esta casa, mientras ustedes pasan los próximos 5 a 8 años en la cárcel. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver cómo sus mentes procesaban la realidad de su situación. Estaban completamente atrapados y yo tenía todas las cartas. «Tienen 48 horas», repetí, dirigiéndome hacia la puerta para abrirla. «El reloj comienza a correr ahora». Cuando salieron de mi casa, tambaleándose como boxeadores derrotados, cerré la puerta y me apoyé contra ella,
sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza que me abrumó completamente. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hija para siempre. 46 horas después de mi ultimátum, Mariana y Roberto regresaron a mi casa. Sus rostros demacrados y sus ojos hinchados contaban la historia de 2 noches sin dormir, luchando contra una realidad que finalmente los había alcanzado. Carmen, quien se había convertido en mi aliada más fiel, estaba conmigo cuando llegaron. Había venido a visitarme después de su turno en el hospital, y su presencia me daba la fuerza adicional que necesitaba para enfrentar este momento final. «Mamá», dijo Mariana antes de que yo pudiera hablar, con una voz que sonaba como si hubiera envejecido años en 2 días. «Hemos venido a aceptar tus condiciones». Roberto permanecía en silencio detrás de ella, con la mirada fija en el suelo. El hombre arrogante y calculador que había deseado mi muerte se había transformado en una sombra derrotada de sí mismo. «Muy bien», les dije, señalando hacia la mesa donde había preparado varios documentos. «Muéstrenme». Con manos temblorosas, Mariana colocó sobre la mesa 3 carpetas. «Aquí están los documentos», murmuró. «Esta mañana nos presentamos voluntariamente ante la autoridad fiscal. Hemos confesado la evasión de impuestos y acordado un plan de pago de 85.000 bolivianos en cuotas durante los próximos 2 años. Revisé los documentos cuidadosamente. Eran legítimos y estaban debidamente firmados y sellados. También», continuó Roberto con voz ronca, «contactamos al empresario con quien habíamos estado trabajando ilegalmente. Le hemos devuelto todo el dinero que nos había dado y hemos cortado todos los vínculos». «¿Y mi dinero?», pregunté directamente. Mariana colocó otro documento sobre la mesa. «Hemos vendido nuestra oficina y algunos equipos de la empresa. No es todo lo que te debemos, pero es un primer pago de 150.000 bolivianos. El resto lo pagaremos con el tiempo, mamá. Te lo prometo». Era más de lo que había esperado que pudieran reunir tan rápidamente. Aparentemente, cuando se enfrentaron a la posibilidad real de la cárcel, habían encontrado recursos que antes no sabían que tenían. «¿Y la carta?», pregunté. Mariana sacó una hoja de papel de la tercera carpeta con manos que temblaban visiblemente. «La escribí como pediste. Aquí está». Tomé la carta y la leí en voz alta, para que Carmen también pudiera escucharla. «Mi nombre es Mariana López. Quiero pedir perdón públicamente a mi madre, Rosa Elena Gutiérrez, y a toda la comunidad de La Paz por mi comportamiento inexcusable. Durante la hospitalización de mi madre tras un infarto, en lugar de orar por su recuperación, calculé el valor económico de su muerte y deseé que no se recuperara para poder heredar sus bienes. Traicioné el amor incondicional que mi madre me había dado durante toda mi vida y convertí su vida en una transacción financiera. No hay excusa para lo que hice, y viviré con esta vergüenza por el resto de mi vida. Pido perdón especialmente a mi madre, quien merece hijos mejores de los que yo he sido». Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana. Por primera vez en semanas, parecían lágrimas genuinas de remordimiento, no de autocompasión. «¿Esto se publicará?», preguntó con voz quebrada. «Sí», le respondí firmemente. «Mañana en el periódico local. El mundo tiene derecho a saber qué tipo de persona eres, tal como tú decidiste que yo no tenía derecho a vivir». Roberto se acercó a Mariana y la tomó del brazo. «Vámonos, amor. Ya hicimos lo que nos pidió». «No», dije con firmeza. «Roberto, tú puedes irte, pero Mariana se queda. Tenemos algo más de qué hablar». Después de que Roberto se fue, invité a Mariana a sentarse en el sofá donde había jugado de niña, donde había estudiado para sus exámenes, donde había llorado en mis brazos cuando tuvo su primer corazón roto. «Mariana», le dije, sentándome frente a ella, «necesito que entiendas algo. No estoy haciendo esto solo por venganza». Ella levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «Estoy haciendo esto porque eres mi hija y porque en algún lugar dentro de ti todavía existe la niña que crié con amor y valores. Esta experiencia va a ser la cosa más difícil que hayas enfrentado en tu vida, pero también puede ser la que te salve». «Mamá», susurró, «he arruinado todo. Nuestra relación, mi matrimonio, mi vida». «Sí», le dije sin dulcificar la verdad. «Has arruinado muchas cosas, pero tienes 40 años, Mariana. Eres joven. Puedes reconstruir tu vida, pero esta vez sobre una base de honestidad y trabajo duro, no sobre crimen y traición». Carmen, quien había permanecido silenciosa durante toda la conversación, se acercó
y puso una mano consoladora en el hombro de Mariana. Su madre tiene razón, le dijo suavemente. He visto a muchas familias en el hospital y he aprendido que a veces el amor más grande es el amor que está dispuesto a ser duro para salvar a la persona que amas. Me levanté y caminé hasta mi escritorio, donde saqué un sobre que había preparado. Mariana, le dije, regresando con el sobre en las manos. Dentro de este sobre hay 50.000 bolivianos. Es dinero de mis ahorros secretos, dinero que gané con mi propio esfuerzo. Sus ojos se agrandaron de sorpresa. No te lo estoy dando, continué. Te lo estoy prestando, sin intereses, para que puedas comenzar de nuevo. Pero bajo una condición. Solo puedes usarlo para un negocio completamente honesto y tienes que pagarme cada boliviano en los próximos 5 años. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Mariana, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud y asombro, no de autocompasión. ¿Por qué?, me preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que te hice, ¿por qué me ayudarías? Porque, le dije, tomando sus manos entre las mías por primera vez en semanas, a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo mi hija, y porque una madre nunca deja de esperar que sus hijos encuentren el camino de regreso a casa. Pero también, agregué, endureciendo mi voz nuevamente, porque quiero que entiendas la diferencia entre ganarse el dinero con honor y tratar de obtenerlo a través de la traición. Cada boliviano que me pagues será un recordatorio de que el trabajo honesto es la única manera de vivir con dignidad. Carmen se acercó y nos abrazó a ambas. Esto es lo que significa ser una familia real, murmuró. No la perfección, sino el perdón que viene después de enfrentar la verdad. Después de que Mariana se fue esa noche, me quedé sola en mi casa, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Había triunfado completamente, había expuesto la traición, había protegido mi patrimonio, había enseñado una lección inolvidable y había abierto la puerta para una posible reconciliación basada en la honestidad. Pero también había perdido la inocencia de creer que el amor maternal era siempre correspondido y había aprendido que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Una semana después, cuando la carta de Mariana fue publicada en el periódico, mi teléfono no paró de sonar. Vecinos, amigos, conocidos, todos llamaban para expresar su shock y su apoyo. La historia se había vuelto viral en las redes sociales locales y se había convertido en un tema de conversación en toda La Paz. Algunos me criticaron por exponer públicamente a mi hija, pero la mayoría entendió que había tomado la única decisión que podía obligar a Mariana a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Don Fernando vino a visitarme para finalizar todos los documentos legales. Mi nuevo testamento estaba firmado y registrado, mis cuentas bancarias estaban en orden, y había establecido un fondo de fideicomiso para asegurar que mi donación al hogar de ancianos se realizara correctamente después de mi muerte. Rosa Elena, me dijo don Fernando mientras revisábamos los últimos papeles, has manejado esta situación con una sabiduría que pocas personas poseen. Espero que encuentres paz en tus decisiones. La encontraré, le respondí con certeza. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida y mi propio destino. 6 meses después, recibí mi primer pago de Mariana. Exactamente 10.000 bolivianos depositados puntualmente en mi cuenta bancaria. Junto con el dinero, llegó una carta breve pero sincera. Mamá, este es mi primer pago. El dinero viene de mi nuevo trabajo como contadora en una pequeña empresa de importaciones. Es trabajo honesto, y aunque gano mucho menos que antes, duermo mejor por las noches. Roberto y yo nos estamos divorciando. No podíamos seguir juntos después de todo lo que pasó. Sé que te tomará tiempo perdonarme completamente, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser la hija que merecías tener. Con amor y arrepentimiento, Mariana. Esa noche, mientras preparaba mi cena en la misma cocina donde había sufrido el infarto que cambió todo, reflexioné sobre la extraña manera en que la vida puede transformar las tragedias en triunfos. Había empezado esta historia como una anciana vulnerable que estaba a punto de ser traicionada por su propia hija, pero había terminado como una mujer empoderada que había tomado control de su destino y había enseñado una lección invaluable sobre dignidad, justicia y amor verdadero. A los 64 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en poder.
Y mientras miraba por la ventana de mi cocina hacia el jardín, donde ahora crecían flores más hermosas que nunca, sonreí sabiendo que había vivido para contar esta historia y que mi vida tenía muchos capítulos hermosos por escribir. Si esta historia te ha tocado el corazón como me tocó a mí vivirla, quiero pedirte que dejes tu like en este video, que te suscribas a mi canal para escuchar más historias como esta, y que me cuentes en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para mí, porque compartir estas experiencias es mi manera de recordarle al mundo que las personas mayores merecemos respeto, dignidad y amor verdadero. Recuerda, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras una carga. Tu vida tiene valor, tu experiencia tiene sabiduría y tu historia merece ser contada con orgullo. Hasta la próxima historia, con todo mi cariño. Rosa Elena Gutiérrez.